Yo llego a la literatura de una manera indirecta. Comienzo a leer poemas al final de mi bachillerato y comienzo a leer poemas en busca de inspiración para escribir letras de canciones. Yo lo que quería hacer era músico de rock y tocaba la guitarra y tenía un amigo con el que componíamos canciones y hacíamos esfuerzos por componer música, ¿no? Había estudiado un poco de música yo. Pero hubo un momento en mi vida en que descubrí que era sordo en el sentido de que no podía convertir mis emociones ni mis pensamientos en música y que por lo tanto si quería ser músico lo único que me iba a quedar era tocar la música de otros. Así es que en ese momento descubrí que no era por ahí y vendí mi guitarra y compré una máquina de escribir. Eso habré tenido yo unos 16, 17 años. Compré una máquina de escribir y comencé a escribir poesía. En ese momento supe que aquello era lo mío. En ese momento, en el momento en que arranco, en que comienzo a descubrir que había una voz en mí que se quería expresar y que se quería expresar en forma de poesía en ese momento, luego fue el cuento y luego llegó la novela. Pero en el arranque me marcó mucho un grupo de escritores muy disímiles, pero muy importantes para mí en ese momento. Uno de ellos fue Henry Miller, que es un escritor americano que en esa época expresaba una rebeldía y un tratamiento del sexo y un tratamiento de la reflexión sobre la vida muy particular y muy atractiva para alguien que viene saliendo de la adolescencia. También me marcó mucho un poeta de origen checo que se llamaba Rainer Maria Rilke y que escribió un libro muy propicio para un chico de esa edad, que son las cartas a un joven poeta, todavía lo tengo muy presente. También me marcó mucho un libro de un escritor italiano que se llama Cesare Pavese, que es un diario de vida, y en el diario de vida él enfrenta los desafíos de un escritor. Y a nivel salvadoreño me marcó, por supuesto, Roque Dalton, ¿no? Que era como un mito desde esa edad. Para mí Roque Dalton era un mito, era el poeta. Cuando yo comienzo a leer poesía es el mismo año en que matan a Roque Dalton, que es mi último año de estudiante de lo que aquí se llama el bachillerato, ¿verdad? En 1975, y descubro en una antología de poemas a Roque Dalton y comienzo a ver, también se ríe, ¿no? Esta manera de expresarse, esta voz tan fuerte. No tenía yo una idea política del mundo, era más a partir de la fuerza de su voz. Y esos son los autores que en ese momento de mi vida me determinaron. Luego pasé a otra etapa que ya son autores de otra envergadura y no tienen nada que ver con el descubrimiento de la literatura, sino que más bien tiene que ver con el afianzamiento y el desarrollo de una voz. Y bueno, ahí la historia ya es otra, ya es más larga. No existe como generación. Yo lo que creo es que es una forma de aglutinar ciertas obras de escritores disímiles que expresan un momento de posguerra en El Salvador, ¿no? Pero que por lo menos esos escritores, digamos, si hay unas novelas, creo que está la novela de Jacinto Escudos, un libro de cuentos o una novela que se llama así, El Desencanto, y creo que de ahí viene un poco el nombre, y hay otros escritores, pero con los que no compartimos nunca una vida literaria, yo por lo menos, es decir, yo compartí vida literaria con poetas, con Miguel Hueso Misco, con Roger Lindo, que eran los poetas de cuando yo tenía 18, 20 años y que teníamos un sentido de grupo, pues. Ya esto del desencanto más bien es un aglutinamiento, una aglutinación de obras, ¿no? que en común expresan una manera de ver el mundo después de la guerra en que se ve con mucho pesimismo lo que pasaba, ¿no? Bueno, a mí no me inspiran los temas, en realidad lo que me sucede es que hay impresiones que he tenido en mi vida, hay momentos en que me han conmocionado, y esos momentos que me han conmocionado son los que me llevan a generar creación literaria. Entonces, yo te diría que
Para mí lo fundamental fueron los años que viví en San Salvador, desde el momento en que comencé a tener conciencia del mundo, al principio de mi adolescencia, al final de mi niñez, hasta que me fui en el 80, digamos. Porque fue como un despertar muy violento, porque lo que había era violencia. Y fue un despertar como muy contundente, porque la realidad era muy fuerte, ¿no? Es decir, que en un periodo de 2 o 3 años aquello se convirtió como en algo en que la muerte a mí se me acercó con una contundencia tremenda, ¿no? Entonces, el gran tema de la literatura es la muerte. El gran tema de la literatura es la muerte. Las grandes obras literarias de lo que tratan siempre es de cómo está el hombre frente a la muerte, de su vulnerabilidad, de su desamparo ante la muerte, ¿no? Eso es el tema de la gran literatura y es el tema de todos los tiempos. En mi caso se expresó a través de esta experiencia de la violencia política que había alrededor, que era la muerte, ¿no? No era una violencia política lejana o no era eso, ¿no? Y creo que ese es el gran tema. La guerra civil influyó en mi vida y en mi obra, que la guerra es posterior a este proceso que te digo. Digamos, ya. Yo viví la guerra civil en México, no la viví en El Salvador. Yo me fui en el 80, la última vez en el 80, en marzo del 80, que es cuando estalla la guerra, después del asesinato de Monseñor Romero. Y la pasé la mayor parte del tiempo en México y regresé al final de la guerra, antes de que terminara regresé. Pero la guerra me afecta de una manera negativa primero. ¿Por qué? Porque la guerra fue un esfuerzo que consumió las mejores energías de varias generaciones. Entonces, seguramente sin la guerra, yo hubiera podido aglutinar y producir una obra literaria mucho más grande que la que he logrado producir, pero no lo hice porque por dedicarme periodísticamente a la guerra, abandoné la escritura de literatura durante muchos años y apenas le dedicaba los tiempos libres a aquello. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la guerra es una pasión, no solo para el combatiente que está ahí enfrentando la muerte diariamente, sino para todo el aparato que está alrededor, pero además para toda la nación. La nación se intoxica con la guerra y solo de eso se habla y para eso se vive. Entonces yo creo que esa es la parte negativa. La guerra civil también influye, tiene su parte positiva, y la parte positiva es que una guerra, precisamente porque consume las energías de una nación y consume las energías de una sociedad, una guerra civil saca a flote las pasiones más extremas. Y las pasiones más extremas son la materia prima del escritor, ¿no? Entonces, como todo, tiene dos lados, ¿no? Tiene el lado que es, por un lado te roba la energía y te roba el tiempo, pero por el otro lado te da un montón de materia prima para después. Yo soy un escritor muy auditivo. Los personajes surgen fundamentalmente a través de la voz. Yo necesito oír a un personaje más que verlo. No importa si lo escribo en primera o en tercera persona. Yo necesito oírlo. Porque muchos personajes vienen a mi mente, pero los que se convierten en reales, digo, se convierten en personajes de libros, son aquellos que logran hablar. Que ideas de personajes tengo muchas, pero no logran hablar y entonces no se convierten. Entonces surgen por la voz. Cuando yo capturo la voz, capturo esa manera de ver el mundo a partir de la voz, en ese momento se comienza a desarrollar el personaje, se comienza a desarrollar. Y entonces yo puedo tener un marco general del personaje, haberle atribuido ciertas características de personalidad, cierto temperamento, cierta profesión, es decir, puedo tener el esquema del personaje, puedo diseñar un personaje de manera bastante detallada, pero si no me habla, es papel que va al basurero, pues. Sí, yo creo que la obra literaria que uno hace es la que tiene que hacer. No
la vida que se vive es la única vida posible. Es un sueño pensar que uno puede hacer la vida de otra manera. La vida es la única posible. Entonces, sí, lo volvería a escribir, ¿no? Además me divertí mucho escribiéndolo. Que se paga un precio, pero por todo se paga un precio, ¿verdad? Eso es nada de gratis en la vida. Pues la verdad que yo me he movido básicamente entre la ficción y el ensayo y el artículo periodístico. Hay gente que me pregunta a veces ¿por qué no has escrito teatro? Si algunas de tus novelas son muy dialogadas y parecen casi escenas de una obra teatral. Y entonces yo me pregunto ¿por qué? Y la respuesta que me doy es que siempre he estado en lugares y rodeado por mundos donde no hay teatro. Creo que para escribir teatro necesitas estar ligado a una vida teatral, ¿no? Y como siempre he estado como de paso y nunca he estado como muy... Y aquí no había teatro cuando yo estaba, ahora parece que hay un movimiento muy interesante. Creo que el teatro casi se escribe sabiendo quiénes son los personajes y las personas que van a interpretar los papeles. Es casi, aunque tú tengas un tema y eso. Pero quizás alguna vez se me da la posibilidad, ¿no? de venir aquí y sentarme con un grupo a escribir teatro. De hecho he comenzado hasta a hablar con algunos, porque eso sí me parece muy interesante. Hay gente que me ha dicho que quiere adaptar El Asco para teatro, nunca lo terminan haciendo porque es un monólogo, ¿no? Pero yo no escribí El Asco para teatro, yo escribí eso como salió, pues, como una novela corta. Y también hay una parte de desmoronamiento, la primera parte de desmoronamiento que es un diálogo, hay otra parte de Tirana Memoria que es absolutamente dialogada entre los dos y que puede ser montada con mucha facilidad, pero no han sido escritas para teatro. Pues ahorita he quedado bastante seco después de La Sirvienta y El Luchador. Ahora terminé un libro de ensayos y el título del libro es La Metamorfosis del Sabueso. Es un libro de ensayos que espero que sea publicado a final de este año, a principios del otro, que supongo que voy a invertir algunos meses en la corrección ahora ya que comience. Pero proyectos de ficción no estoy trabajando ahora. Pues yo no veo mayores cambios, creo que hay más gente joven, eso sí, pero cambios en términos estructurales no veo, porque es un estado siempre pobre, incluso se editan menos libros que hace 14, 15 años que yo vivía aquí. Yo me acuerdo cuando estaba yo aquí en el 92, 93, 94, se publicaban más libros literarios, el mismo estado publicaba más en la dirección de publicaciones. Ahora yo veo que no, al menos no se produce mucho, no hay muchos libros en el mercado. Creo que las librerías sigue siendo un gran problema, es decir, la relación con el libro sigue siendo muy difícil en El Salvador. Hay una biblioteca nacional que parece que ni puede comprar libros porque hay un decreto que le impide comprar libros. Es como una cosa que son cosas que nadie creería si tú las vas a contar a otro lado. Entonces, por supuesto, eso dificulta. Creo que es un país que va a seguir haciendo literatura a pesar de lo que hay, es decir, que seguirá habiendo escritores que peleen contra el medio, porque el medio lo que va a querer siempre es hundirlos y no les va a dar nada. Es decir, que si quieres ser escritor, apriétate el cinturón y trabaja, ¿verdad? Pero hazte a la idea de que el medio va a ser hostil, porque así es. Y no creo que sea misión del escritor cambiarlo, ¿verdad? Es decir, esa es una misión más de evolución de la sociedad, que la sociedad evolucione en términos globales para que entienda la importancia de la literatura como un factor de existencia nacional. Mientras no lo entiende es muy difícil.